Amados hermanos, amigos que nos escuchan en este estudio bíblico que vamos a tener de primer libro de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leerlo. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las piedras delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Hermanos, hoy vamos a tratar un tema muy hermoso, lleno de edificación, que nos va a ayudar. Vamos a tratar la depresión y restauración de un siervo de Dios. Y vaya que si un siervo de Dios, Elías, el profeta de fuego, un hombre de carácter, un hombre fuerte, un hombre de fe, llega un momento ante la situación que está viendo, ¿verdad?, que entra en depresión. Entra en depresión a ver el estado espiritual de su nación y los reyes que la estaban gobernando. No solo los reyes, las autoridades también. Entonces Elías se deprime. Y así nosotros vemos en el versículo 1, que acá dice que dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Fíjense, hermanos, acá por el verbo nosotros vemos que Acab le pasó un informe a Jezabel. Es decir, a través de esto nosotros podemos ver que realmente quien llevaba el mando era Jezabel, ¿verdad? Acab era un hombre también de carácter fuerte y todo, pero Jezabel era más fuerte de carácter, y quizá
muy probablemente era la que realmente llevaba la batuta, ¿sí? Entonces, cuando Jezabel se entera de esto, el versículo 2, ¿verdad?, envió un mensajero a Elías, ¿verdad?, y le dice: así me hagan los dioses y me hallan, si mañana a esta hora yo no pongo tu cabeza como la de uno de ellos. Vemos el carácter fuerte de Jezabel, vemos la dureza de su corazón, de esta mujer. No por nada representa la religión falsa, la religión apóstata, ¿verdad?, la falsa enseñanza, ¿sí? ¿Qué corazón tan duro? No le importó, miren hermanos, no importó que Dios haya dejado en ridículo a su Dios. No le importó que ya había llovido, que el Dios de Israel había hecho llover. No le importó la victoria tan grande que Dios tuvo sobre sus profetas, ¿verdad? Y el profeta de Dios, ¿sí? No le importó. No le importó que Dios demostró ser el verdadero Dios. Si Elías le contó todo, le debió haber contado que Baal no contestó para nada, por más que los profetas gritaron, se sajearon y todo, ¿verdad? No, eso no le importó. Ella lo que le importó es que había afectado al culto que ella tenía y que ella representaba. Una muestra más, hermanos, de que al impío, al incrédulo, al apóstata, al falso cristiano, al falso maestro, no lo van a convencer las señales y prodigios y milagros. Alguien dice: es que si regresaran esas señales y esos milagros y esos prodigios, la gente creería. No, hermanos, no es así. Miren, el Antiguo Testamento está lleno de prodigios tremendos de Dios, y en el Nuevo Testamento mucho más. Y la gente no creyó. No creyó. Bien lo dijo Abraham, en verdad, que el Señor Jesús lo cita, obviamente. El Señor Jesús lo cita en la parábola del rico y Lázaro. Cuando el rico en tormento le dice: que vaya alguien allá, si alguien se levanta de los muertos, le van a creer. Y Abraham le dice: aunque alguien se levante de los muertos, no le van a creer. Y hubo dos. Un caso menos fuerte, Lázaro, que el pueblo estaba convencido de que había muerto Lázaro, 4 días de muerto, cuando el Señor lo resucita y lo levanta, y aún así no creyeron en Cristo. Y el mismo Señor Jesucristo, que resucitó de los muertos, que se presentó ante varios, ante más de 500 y todo, no le creyó la gente, con todas las evidencias. Ni los líderes religiosos, ni los líderes gobernantes, ni los príncipes, ni los potestades, ni la gente del pueblo creyó, hermanos. Así que, hermano mío, no son las señales ni los milagros lo que va a hacer la conversión, y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Vaya, hasta el apóstol Juan dice, ¿verdad?, que si se hubieran escrito todos los milagros y señales que Jesús hizo, no alcanzaría el papel sobre la tierra, no alcanzarían la cantidad de libros que tuvieran que haberse escrito para describir todo lo que Jesús hizo. Y lo crucificaron. Fueron los líderes, ¿verdad? Los líderes, el pueblo también, de repente hubo reacciones del pueblo de querer matar a Jesús, pero incitados por los líderes religiosos. Fueron los líderes los que incitaron todo esto, pero el pueblo aprobó. Y unos callaron. Y por ahí dicen: el que calla otorga, ¿verdad? Como decía alguien, también se me fue ahorita el nombre, es alguien del mundo, pero es un filósofo. Y dice: si tú callas ante el error o la maldad, tú eres cómplice de ellos. Simple y sencillamente. Si dices: no, voy a guardar silencio para no tener problemas, voy a guardar silencio para no tener aquel detalle, tú eres cómplice. Y vamos a ver en qué afecta todo esto a Elías, ¿sí? Entonces Jezabel le envió un mensajero, ¿verdad? Aquí probablemente no era un simple mensajero, sino un mensajero especial. La palabra hebrea que utilizaron ahí es también para referirse a profeta, a sacerdote o a un ángel. Entonces quizá mandó a un alto funcionario del gobierno, o quizá una sacerdotisa de acera, que acordemos que esas no estuvieron en la contienda, ¿verdad?, para dejarle bien en claro a Elías que iba con todo contra él, ¿sí? Ahora, importante, y aquí leí algunos comentarios y todo que no estoy de acuerdo.
Jezabel dice, aún mañana los dioses, sí mañana. ¿Por qué hasta mañana? ¿Por qué no en ese mismo día? ¿Por qué Jezabel no actuó? Mira, Jezabel era una mujer perversa, tremenda, de carácter fuerte, pero inteligente. Jezabel sabía que si ella mandaba matar a Elías, ese día iba a tener problemas con Israel, iba a tener una posible insurrección del pueblo, le podría costar el reinado a ella, porque como decíamos, la que llevaba la batuta era ella, acá se dejaba dominar por ella. Entonces vemos que muy probablemente, astutamente, le dijo, mañana. ¿Por qué mañana? Acababa de suceder el suceso, y perdón la redundancia, pero para que entendamos, ¿verdad?, de la confrontación en el Monte Carmelo. El pueblo estaba todavía emocionado, el pueblo todavía estaba con un fervor, pero que poco a poco iba menguando. Jezabel lo vio y Jezabel sabía que al otro día el pueblo iba a estar igual, ¿ok? Por eso dijo eso, mañana, porque ya estaba viendo la reacción del pueblo, ¿sí? Sabía que mañana si ella mataba a Elías, el pueblo no iba a decir nada, se iba a quedar callado, ¿sí? Iba a reaccionar igual. Es lo que estaba viendo, hermanos, ¿sí? Nosotros vemos esa parte y que causó un impacto en la vida de Elías, en ese hombre de carácter, de fuego, de fe, causó impacto, no solo por la amenaza de Jezabel. Yo antes es lo que decía, le temió a una mujer, pero no, es que Elías entró en una depresión, y al ver el estado espiritual del pueblo también, ¿sí? Y una vez más, hermanos, un avivamiento no es cuando la gente grita y sí, yo soy de Cristo, amén, gloria. No es cuando se ponen camisetas, doy mi vida por Cristo. No es cuando gritan, lloran, danzan y se hacen varias cosas. No. El emocionalismo es de corta duración. Eso no es avivamiento. Eso es emocionalismo, y es lo que pasó con el pueblo de Israel. Todos gritaron, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y ya empezaban otra vez a coquetear con Baal al poco tiempo. El emocionalismo es de corta duración, ¿sí? El pastor David Wilkerson en los Estados Unidos, lo cito de las Asambleas de Dios en Estados Unidos, él citó, dice, hoy tenemos mucha música en las iglesias que hacen saltar a los jóvenes, danzar, pero ninguna que los haga caer de rodillas y llorar y quebrantarse delante de Dios. Esa es una realidad, hermano. Porque esa música produce emocionalismo y los hace saltar, brincar y todo. Y qué bien, qué bonito, qué maravilloso. Miren, avivamiento. No, están emocionados y eso solo les va a costar una corta duración. Pero al final van a regresar a lo mismo. No es así. Tenemos que predicar la palabra de Dios fielmente para que entonces Dios obre en los corazones, en la misericordia y en la gracia de Dios y en su voluntad soberana, obre en sus corazones, ¿verdad? Y entonces sean transformados por el poder de Dios. Pero no pudiera yo ayudar a Dios con música extravagante y todo, y vamos a saltar y ahora brincar y a correr y por Cristo. Y eso no es, hermano, eso es puro emocionalismo que solo va a crear gente emocionada, pero que no va a impactar su alrededor, porque solo lo que puede impactar alrededor es el poder de Dios. Fíjense, vamos al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 25. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, perdón. Atalia es la esposa de Joram, pero descendieron a Atalia. Nosotros vemos aquí ¿qué hacían los hermanos? ¿Qué hacían, hermanos? Predicaban la palabra. Vamos a Hechos, a mí mismo en Hechos 5:42, libro de Hechos, por favor, revísalo en tu Biblia para que vayas viendo. Y Hechos 5:42.
Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjate, avivamientos tremendos que Pedro con una predicación 5,000 y con otras 3,000 y así se empezó a aumentar el evangelio. Pero ¿qué hacían? Enseñaban y predicaban la palabra de Dios. Enseñaban y predicaban a Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer si queremos un avivamiento real. Eso es lo que tenemos que hacer si queremos transformaciones de vida. Predicar realmente la palabra de Dios. En el capítulo 8, ahí mismo en Hechos, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahí está, hermanos. Ahí está, y hubo un avivamiento en Samaria, ¿verdad? Pero ¿qué hacía Felipe? Predicó a Cristo. Capítulo 9, siguiente, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahí estamos, hermanos. Predicar a Cristo. Entonces Elías, versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Fíjense, y se levantó y vio y se fue por su vida. Elías oye la amenaza, se levanta, observa. ¿Qué observó Elías? ¿Qué se dedicó a observar el profeta Elías? La conversión del pueblo. Empezó a ver lo contrario a lo que quería ver. Elías pensaba que después de la obra que Dios había hecho, de cómo derrotó al profeta de Baal, Dios con hacer descender fuego y consumió todo, ¿verdad? Y luego la lluvia, Elías asumió que el pueblo se iba a convertir de corazón a Dios, iba a seguir a Dios de corazón, iba a destruir la doctrina de Baal, iba a sacar a Acera del país, ¿verdad? Y todo eso, Elías estaba esperando eso. Inclusive Elías también estaba esperando la conversión del rey, viendo todo cómo Dios obró. Y Acab era israelita. Dijimos que Jezabel no, era una sidonia, pero Acab era un israelita. Elías estaba esperando eso, pero cuando oyó la amenaza se levantó, observó al pueblo y vio que estaban regresando poco a poco a lo mismo. Entonces Elías pasa del fervor a la depresión. Miren, Elías había corrido. Ya al final, cuando empieza a llover, ¿verdad? Que Acab agarra el carro y se dirige hacia Samaria. Elías corrió por delante de él. Esta era la actitud de un siervo que le va abriendo el camino a su rey. ¿Sí? Elías tomó esa actitud de siervo, abriéndole el camino al rey, porque Elías estaba creyendo que el que venía atrás venía con un fervor y una conversión de Dios. Elías creyó eso. ¿Sí? Elías creyó que Acab había cambiado, ¿verdad? Y que iba a implantar, iba a hacer reformas, iba a cambiar. A lo mejor Elías estaba imaginando varias cosas que no sucedieron. Elías también se dejó llevar por el emocionalismo. Tenemos que tener cuidado de dejarnos llevar por el emocionalismo. Miren, le pasó a Elías, a un hombre de fe tremenda, un hombre de fuego, un hombre de carácter. Le pasó eso, se dejó llevar por un momento de emotividad, ¿sí? El fervor del rey y el fervor del pueblo se estaba apagando rápidamente y estaba entrando otra vez la apostasía. Quizá Elías estaba esperando también que el rey llegara y dijeran: destrúyame el templo de Baal y sáquenme a Acera del templo de Dios, ¿verdad? Y todas esas cosas, y destrúyanlo, y no pasó. ¿Sí? Y al ver todo eso, entonces Elías observa y dice: a ver, si después de los 3 años y 6 meses de sequías,
Si después de ver que Dios es el verdadero Dios, derrotando a Baal, poniéndolo en ridículo, dejándolo aplastado totalmente, y después viendo la lluvia que Dios mandó, si después de eso el pueblo no reaccionó, ni el rey, o sea, si no se convirtieron realmente al Señor y están regresando otra vez a la apostasía, ya no hay nada por hacer. Ya no hay nada por hacer. Nada podrá hacer cambiar a este pueblo. Nada. Y entonces, si este pueblo sigue en su dirección apóstata, Dios va a destruir esta nación. Y quizá, ¿verdad?, va a destruir a la nación de Israel y todas las promesas, todo va a ser tirado a la basura. Y entonces Elías empieza a deprimirse. Cuidemos nuestro corazón de los mismos detalles, de caer en depresión por creer que nuestros hermanos, tras un evento grande, tras una predicación, perdón, se me fue la saliva, tras una predicación poderosa del Señor, ¿verdad?, van a venir a los pies de Cristo. Tras un suceso tremendo, van a venir a los pies de Cristo, van a cambiar, van a ser transformados, y al ver que no sucede, podemos caer en depresión. Al estar esperando grandes cosas, quizá tú oraste, ayunaste durante varios días antes de predicar, ¿verdad? Y sentías el fervor, la pasión, el amor de Dios derramando, sentía el poder de Dios predicando, oíste el sermón mientras estabas predicando y viendo la gente cómo te ponía atención y cómo lloraban algunos, ¿verdad? Y todo ese detalle, y tú dices, wow, ahora sí este pueblo va a caer a los pies de Cristo. Oh, sí, wow, qué maravilla, gloria a Dios. Espérate, no cantes victoria antes de tiempo, deja ver la respuesta del Señor, porque nos podemos guiar por el emocionalismo de las gentes y creer que Dios está actuando cuando no está actuando. Si no cuidamos de eso, podemos caer en depresión como cayó Elías. Elías sabía perfectamente cómo era Jezabel. Y Elías sabía perfectamente que el pueblo no lo iba a defender, ¿verdad? Así que escapó por su vida. Algunos dicen que Jezabel solo amenazó a Elías, que Elías se preocupó de más porque Jezabel no iba a actuar, ¿verdad? Solo hizo una amenaza porque Jezabel temía al pueblo. No lo creo así. Jezabel no era así. Jezabel sí, respetaba así todo el pueblo, ¿verdad? Pero Jezabel, al igual que Elías, muy seguramente Jezabel vio que el pueblo empezaba otra vez a su estado espiritual mediocre, a su estado espiritual muerto, ¿verdad? Y Jezabel dijo, solo tengo que esperar un poco más para cumplir mi venganza contra este. ¿Sí? Y aquí vemos que Jezabel no le temía a Elías, no le temía a un hombre que hizo descender fuego del cielo, no le temió a un hombre que oró y los cielos se cerraron, y luego oró y los cielos se abrieron. Jezabel no tuvo miedo de eso. ¿Sabes una cosa? Te lo voy a decir claro. Satanás no le tiene miedo a tus milagros, a tus prodigios, a tus señales. Satanás no le tiene miedo a tu oración. Satanás no le tiene miedo a tu fervor. Satanás, al único que le tiene miedo, respeto y pavor es a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad. Es a lo único. No creas que yo soy un hombre de oración y Satanás tiembla ante mí. No, Señor, no tiembla ante ti. Quitémonos eso. No hay un versículo en la Biblia que diga que Satanás tembló ante un hombre. No. Satanás tiembla ante Dios. Eso sí, todo el temor para Dios, ¿verdad? Porque sabe que con Dios no puede jugar. Inclusive Juan Calvino decía, ¿verdad? En sus citas, dice que Satanás es el perro furioso, encadenado de Dios, que Dios lo tiene con la cadena. A ver, actúa. Va el perro ahí todo, hasta ahí nada más. Y el perro hasta se revuelca, hasta se voltea para atrás del jalón que le pegaron. Hasta ahí, de ahí no pasas. Y de ahí no pasa Satanás. ¿Sí?
De ahí no pasa. Pero hermanos, no entendamos que Satanás es una potestad superior a nosotros. Que el Espíritu de Dios que mora en nosotros es Dios también, es superior, sí. Pero nunca, nunca, nunca la Biblia nos manda a retar a Satanás. ¿Ok? Entonces Jezabel era ahí vemos, era una mujer poseída por Satanás. No echaba babá por la boca, no hacía y se revolqueaba en el piso y todo. No. En caso de Judas, vaya, una posesión tan profunda como la de Judas no la ha experimentado, creo, algún hombre. Yo creo, no sé, es un decir. Pero ahí está. Dice que Satanás, no entró una legión, entró Satanás, el rey de los demonios. Entró en Judas. Y Judas no se botó al piso y empezó, ¿verdad? No, hermanos. Mucha gente sin saberlo está poseída por Satanás. Todos esos falsos maestros están poseídos por Satanás. Uno por ahí en Guatemala, muy famoso, otro por allá por Miami, muy famoso, y podemos nombrar varios, ¿verdad? Muy famosos que podrían estar totalmente poseídos, y lo más seguro es que sí, por Satanás, porque Satanás no los va a hacer tirar esponja y todo eso, no, hermanos. Jezabel era una mujer así, ahí está la prueba, ¿verdad? Y Judas otro. Y entonces Elías huye. ¿Pero hacia dónde huye Elías? Primero hacia Judá, ¿verdad? A una ciudad retirada, opuesta a las 10 tribus de Israel, en una nación o en la otra parte del reino que no estaba bajo el mando de Jezabel y Acab, ¿verdad? Estaba bajo el mando de un rey piadoso de Israel. Elías huye a Judá, deja ahí su siervo a una ciudad no fronteriza con las 10 tribus, sino del otro lado, ¿verdad? Lo guarda, es decir, busca que sea protegido, ¿sí? Porque también sabía que Jezabel podría utilizar palancas, a lo mejor, ¿verdad? Para que lo sacaran. Entonces no se la deja fácil, cuida a su criado, cuida a su siervo que lo está apoyando, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos, hermanos, que lo deja allí, pero Elías no se queda con él. Elías prosigue. Elías quería estar solo. Elías quería morirse. Elías estaba terrible, estaba entrando en una depresión cada vez más profunda y está buscando la soledad, que son características de una persona deprimida. Hermanos, y esto nos habla muy, muy claro. El siervo de Elías, ¿verdad?, debió haberse dado cuenta de eso y no debió haber dejado que Elías se fuera solo. No lo debió haber hecho, como cuando Eliseo iba con Elías, ¿verdad? Y Elías le decía, déjame, que no te voy a dejar, así, no te voy a dejar. Así debió haber actuado este siervo de Elías, ¿sí? No haber dejado, porque Elías necesitaba apoyo. Hermano, cuando veamos a un hermano con síntomas de depresión, no te alejes. Aunque él te diga, no te alejes, insístele en estar ahí. No te alejes de él, no lo dejes en las manos de la depresión. Ora por él y está con él y háblale la palabra, háblale las promesas, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, hermanos. Cuando veamos esos síntomas en alguien, apoyémoslo. Versículos 4 y 5. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Miren, se fue de todo lo que caminó Elías. Fíjense, desde cuando se fue al desierto para lo de la sequía, regresó, hermanos. De ahí la confrontación en el Monte Carmelo, que tuvo que subir, bajar, luego ir o volver a subir para hacer la oración, luego volver a bajar, luego irse corriendo delante de Acab, ¿verdad? Para ir a Samaria, ¿sí? Y vaya, de allí, de donde está de Samaria, camina hasta Judá. Y luego un día al desierto. Y luego de allí se va a la cueva, al monte Horeb, en la cueva, 40 días y 40 noches de camino. ¡Wow! No cabe duda que Dios estaba obrando en su profeta y cuidándolo. Porque esa condición física no es humana, hermanos. Pero Dios estaba ayudando a su profeta. Dios estaba ayudando a su siervo en silencio. Lo estaba ayudando, ¿sí?
Cuando todos abandonaron a Elías, Dios no lo abandonó. Dios iba con él, pero en silencio. Hasta que le manda a ¿verdad?, ángel que tocó a Elías. Y fíjense, solo dijo, levántate Elías, come. Dios no mandó al ángel a reprenderlo. Dios no mandó al ángel a decir, Elías, levántate, regrésate, órale. No le dijo esto, hermanos. Vemos, o sea, tenemos que ver cómo Dios actúa. Levántate y come, Elías. ¿Verdad? Oye, ¿por qué no le dijo, qué haces aquí, Elías? Vamos, Elías, anímate. No, levántate y come. Era el momento de Dios demostrarle que lo estaba siguiendo desde el inicio. Y había enviado un ángel para demostrarle eso y darle la provisión de alimento que necesitaba para su cuerpo. Fíjense, eso es muy importante. Dios, hermanos, en las situaciones más difíciles, de depresión más fuerte, Dios va a estar ahí con nosotros. Y va a enviar a sus ángeles, o va a enviar a una persona a apoyarnos en un momento necesitado, quizá no para hablar con nosotros. Dios va a esperar el momento adecuado para hablar con nosotros, pero siempre es muy importante que cuando alguien está en depresión, alguien esté allí, aunque esté en silencio, esté allí con él, apoyándolo en sus necesidades, en hacerle comida. Ten, come, mira, ¿verdad? Tenemos que ser esos cristianos que velan por sus hermanos cristianos. Y vemos que un hombre de Dios, porque muchos dicen, no, un cristiano no puede caer en depresión. ¿Qué horror? Cuando oigo eso digo, no, un cristiano puede caer en depresión, y en depresión difícil. Aquí está Elías, el profeta de fuego. Ahí está, hermanos. ¿Sí? Ahí está. Levántate, Elías, y come. Fíjense, Elías va desesperado, se va al desierto. O sea, no solo quiere quedarse solo, sino va al desierto, una zona árida y todo. Pero es que así está la persona que está en depresión. Está en soledad, está en un desierto espiritual tremendo, ¿sí? Y va hacia su reflejo, va hacia y se pone debajo de un enebro deseando morirse. Otro síntoma de la depresión. La persona que está en depresión ha deseado morirse. Yo quiero abrirte mi corazón también. Yo he pasado por depresiones muy fuertes y a veces he orado a Dios que me quita la vida. Por eso digo, que digan que un cristiano no pasa en depresión. No. Mira, sí podemos pasar en depresión. Sí podemos pasarla debido a sucesos difíciles, tremendos, ¿verdad?, angustiantes, decepciones tremendas. Nos pueden meter en una depresión. Pero Dios nos va a sustentar como sustentó a Elías, como me sustentó a mí. Créeme que te va a sustentar también a ti. Si estás pasando por una depresión, por favor, mándame un mensaje, siempre en mi página de Conocer la Verdad, o en mi página de Evangelismo de Fuego, o en mi muro de Facebook, Edgar Corac Vigurra Grapín, ¿verdad? Vas a encontrar mi teléfono. Puedes mandarme un mensaje, voy a orar por ti, voy a tratar de hablarte, de animarte. No voy a tratar de abandonarte, voy a tratar de estar contigo en esos sucesos, porque la depresión necesita la ayuda de alguien más. O si puedes tú hablarle a un hermano que esté ahí cerca de ti, que te ayude, que ore por ti, que vele por ti, que estás en depresión, que estás bajo una decepción, o háblale a tu pastor. Pero cerciórate que este pastor tenga el amor de Dios, por favor. Porque si no, te va no tengo tiempo, no, mira, te voy a visitar ahí cuando pueda. No, necesitamos sentir ese amor por las almas, hermano. Vuelvo a mí, yo le he orado a Dios, me falta, Señor. Me falta amar hacia la gente como tú la amas, Señor. Yo quiero amar hacia la gente como tú la amas. Ver a Elías, a esos Elías, y poder levantarlos y poder ayudarlos, ¿verdad? Y se sentó y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué estaba diciendo? Señor, a los profetas los mataron. No soy yo mejor. Mira, ellos fracasaron, yo también fracasé. Porque hasta ahorita en el pueblo de Dios no había habido avivamiento, ese énfasis más que en la época de David, ¿verdad? Pero no había habido esa entrega del pueblo de Israel, y aún en la época de David sabemos que la entrega era parcial, hermanos. Y estaba tan deprimido que se quedó dormido, ¿verdad? Se quedó dormido.
Mira, a veces los siervos de Dios, los que servimos al Señor, a veces queremos mostrar una apariencia de invencibles. ¡Qué error tan más grande! Debemos demostrarle a los demás que somos hombres iguales que ellos, mortales, con debilidades, ¿verdad? Y que tenemos las mismas debilidades, los mismos problemas, las mismas luchas, para que la iglesia aprenda a depender de Cristo y no de nosotros, que no nos vea a nosotros como el medio para el cual ellos llegar a Dios, que no nos vea a nosotros como el medio para ser como nosotros. No, nosotros debemos de, como la obra del Espíritu Santo, dirigirlos hacia Cristo, no hacia mí, porque yo soy una persona llena de defectos. Todo ministerio, todo siervo de Dios tiene defectos, hermanos. Somos débiles. Vamos a Santiago 5:17, por favor. Santiago capítulo 5. Versículo 17. Y nos habla de Elías, ¿verdad? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Fíjense, ahí está, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un superhombre, como a veces lo pintan, ¿verdad? ¡Wow! Elías, el insuperable hombre, que me gustaría tener. Tenía debilidades, igual que nosotros, y ahorita estamos viendo esa depresión que cayó. Pero fíjate, en ese contexto, aunque no lo había puesto ahí, pero lo estoy viendo ahorita, en ese contexto, Santiago dice en el versículo 19, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Ahí está, hermanos. Como Elías, si tú ayudas a un hermano que está en depresión y en peligro de muerte, y tú lo ayudas a salir de eso, o de un pecado que ha caído, hermanos, dice, salvarás un alma de muerte y cubrirás multitud de pecados, no tuyos, claro, los de él. No por la acción que yo hice, sino porque al guiarlo al arrepentimiento, él se va a arrepentir y eso le va a cubrir sus pecados, hermanos. ¿Sí? No, algunos lo traducen como eso. Mira, es que si tú haces volver a alguno, Dios te va a cubrir multitud de pecados a ti que hiciste volver al otro. No. Bueno, no es así. La única forma en que Dios borre nuestros pecados, una vez arrepintiéndonos y confesándolos delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí está hablando de esa persona, hermanos, que tenemos nosotros que ayudarlo. Con nuestros hermanos en Cristo. ¿Cuántos hermanos hay bajo dolor, desconsolados por la muerte de un familiar, por un detalle, perdieron su trabajo, están en la ruina, todo se ha caído, su familia los dejó, están abandonados y todo, y todavía llegamos nosotros como cristianos y los abandonamos? No puede ser eso. Repito, enfoquemos a la iglesia a depender de Cristo y no del ministro, no del siervo de Dios, no del hermano que está sirviendo a Dios. Elías hable su corazón y exclama su sentimiento: quiero que me quites la vida, Dios, ya no quiero vivir, ya quítame la vida, ¿ya para qué? ¿Qué caso tengo de ser profeta si nadie me hizo caso? ¿Qué caso tengo de Dios, de que todo lo que tú hiciste a través de mí y no sirvió de nada? Soy un fracaso. Ahí está el corazón de Elías. Quítame la vida. ¿Para qué continúo aquí? ¿Cuál es la razón por la cual voy a continuar aquí, Señor? No hay razón. Ya quítame la vida. Oh, parece que estoy oyendo mis palabras cuando pasé por depresiones. Y eso es lo que repito, no soy mejor que mis padres. Algunos dicen que se refería a la pecaminosidad de los ancestros. Pero como repito, yo más bien lo que creo es de los antiguos profetas que tampoco habían logrado cambiar el pueblo y habían sido asesinados. ¿Verdad? Entonces nosotros
vemos algo. Vemos dentro de todo esto también, hermanos, algo muy importante. Elías no le echa la culpa a Dios, sino se echa la culpa a él. ¿Sí? ¿Has sentido esto? Elías no le echó la culpa a Dios. No dijo, Dios, es que tú no actuaste, Señor. No es mi culpa, no es mi ministerio. No. Un verdadero corazón de un ministro no le echa la culpa a Dios. Se echa la culpa a él. Y ahí lo vemos, Elías. No sirvo, Señor. No sé para qué me usas si no sirvo. Soy defectuoso. Vaya, también eso se lo he dicho al Señor, ¿verdad? Quizá tú digas, ay, qué hermano tan débil. Pues sí, soy bastante débil, más de lo que tú piensas. Y por eso dependo de la gracia y del poder de Dios. Y por eso, gracias a Dios también por esas debilidades, porque fíjense, yo hubo un momento que hace muchísimos años que me empezaba como a envanecer. ¿Sí? Y yo doy gracias a Dios que me haya tratado y me haya metido en todos estos, haya permitido que cayera en todos estos rollos, porque me ha enseñado todo esto, hermanos, a no ensorbecerme. ¿Sí? Y entonces, pues vemos que se quedó allí dormido, ¿verdad? Y sigamos continuando el siguiente versículo. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Vemos entonces cómo, ¿verdad? El ángel, ya lo vimos, le dijo, levántate y come. Elías levantó y comió, se volvió a quedar dormido, ¿verdad? Se volvió a quedar dormido Elías. ¿Sí? Volvió a dormirse. Fíjate, Dios le da una torta y vasija de agua. Qué maravilloso nuestro Señor, hermanos. Que nos da el alimento y el agua que necesita nuestro cuerpo. Nos da el alimento y el agua que representa la palabra de Dios para fortaleza en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Y luego dice, y volviéndose otra vez, lo dejó descansar un rato. Dios lo dejó descansar un rato. Su siervo estaba cansado, deprimido, y Dios lo dejó descansar un rato. Dios no es un amo cruel. A ver, Elías, ¿qué haces ahí? A ver, levántate y te me pones a hacer esto, ¿no? Hermano, ¿qué haces ahí en la cama? Tira, no, hermano, no sirves, no haces nada. No, hermano, no debemos de ser así. Veamos el ejemplo de Dios, cómo Dios restaura. ¿Te acuerdas cómo restauró Jesús a Pedro después de que lo negó? Lo regañó, le pegó de latigazos, le dijo que era un inútil. No, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Y recordemos que antes de confrontarlo lo alimentó. Alimentó junto con los otros discípulos que habían, ¿se acuerdan? Como el Señor Jesús dijo que cuando sacaron las redes había pescado sobre brasas. Un milagro tremendo del Señor, ¿verdad? Y nosotros podemos ver cómo alimentó, y en específico a Pedro, y después lo jala a solas y empieza a tratar con él. Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Vemos ahí el Señor, hermano, cómo restauramos nosotros a nuestros hermanos que han caído, cómo restauramos a nuestros hermanos en depresión, dándoles azotes. Miren, ahorita que cayó el pastor Steve Lawson, ¿verdad? Me daban ganas de llorar, hermano. Por la caída del hermano Steve Lawson, pero yo lo estimaba mucho, sí, pero más viendo la cantidad de gente, de supuestos hermanos en Cristo, yéndose contra él, y exhibiéndolo, y poniéndole en las redes sociales, y pum, y hablando cosas, y todo ese detalle. Cuánta falta de la palabra de Dios nos hace, y cuánto arrepentimiento necesitamos arrepentirnos de muchos pecados que hemos cometido, hermanos. Vean cómo el Señor hace las restauraciones. Ve lo que tú estás haciendo, ve lo que yo estoy haciendo. Me da tristeza, hermano.
Me da tristeza que actuemos de esa manera despiadada, queriendo destrozar al hermano que cayó, queriendo, ¿cómo es posible que hagas eso? ¿No te estás dando cuenta de que lo que tú estás haciendo también es matar a tu hermano? Y eso es un asesinato. Lo estás destrozando cuando él está en un estado. Y gracias a Dios Steve Lobson se arrepintió, está en un error profundo, no quiere volver a predicar, está arrepentido, está quebrantado, siente el peso, ¿verdad? Eso, pero hermanos, casi lo querían mandar al infierno, casi en ese momento. O sea, qué tremendo. Lo declararon un lobo. Bueno, inclusive del lado reformado, de los no reformados, de todos lados lo atacaron. Qué increíble. O sea, la verdad, hermanos, qué tremendo. Me da tristeza. Me da tristeza. Porque yo igual una vez caí, también hubo gente así. Hubo gente así. Y la gente ya te ve mal. Y ya te pone un estigma. Y ya te tachan. Hermanos en Cristo ya te tachan. Ya casi ya eres reo de eterna condenación. Casi. Y hay algunos hermanos que yo espero Dios les conceda se arrepientan. Y voy a orar por ellos. Me ha faltado orar por ellos. Fíjate, por eso ahorita lo reconozco en este estudio. ¿verdad? Necesito orar por ellos también. Que es con soberbia, con altivez, y es que tú, y mírame a mí, casi, todo eso. O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda, hermano? No lo entiendo, ¿verdad? Y fíjate con esta segunda comida, porque el largo camino te resta, ¿verdad? Levántate y come. Dios le volvió y le vuelve a dar estas palabras, pero ahora le añade, porque el largo camino te resta. Miren, hermanos, aquí vemos cómo Elías se levanta, ¿verdad? Y empieza a caminar otra vez, pero va camina 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios, el monte donde la zarza ardió, el monte donde Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, ¿verdad? Ese monte especial, ahí fue Elías, a una cueva, ahí se metió. Elías quería seguir estando solo y Elías al final, en un estado aunque rebelde a la voluntad de Dios, en un momento lo vamos a ver, ¿verdad? En su depresión, pero a su vez estaba buscando un lugar donde encontrarse con Dios. Estaba luchando entre su deseo de morir y su deseo de que Dios lo ayudara. ¿Sabes que eso es natural a veces en un verdadero hijo de Dios que está en depresión? Porque yo lo viví y te lo puedo decir. Estás en un estado donde ya quieres morirte y en otro donde estás luchando. Es esa confrontación fuerte donde deseas que Dios ya te quite la vida y en otro donde deseas que Dios te ayude y es una lucha intensa. Elías la estaba sintiendo en ese momento y por eso se fue al monte Horeb a estar solo y a meterse con Dios. Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Verdad? Cuando se metió en la cueva, pasó la noche allí, dice, y vino a él palabra de Jehová, al cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, a ver, Elías, yo no te mandé aquí. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Quién te mandó aquí, siervo mío? Bueno, eso se lo estoy aumentando yo, para que me entiendas, ¿verdad? ¿Qué haces aquí, Elías? Yo no te mandé, no. ¿Qué haces aquí, Elías? A ver, sácate, métete. No, yo no le estaba diciendo, Dios le está hablando con amor a su profeta, ¿verdad? Y le dice, ¿a qué viniste aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? O sea, a ver, yo te di alimento, pero te fuiste a la dirección equivocada. Yo te dije, largo camino te resta. Porque muy probablemente, no lo dice la palabra de Dios, esa es una suposición mía, hermanos. No lo tomen como doctrina. Lo que Dios no se lo indicó explícitamente, pero lo que Dios a lo mejor le estaba proponiendo es, regrésate hacia Samaria. Largo camino te resta, ¿verdad? Pero Elías no se dejó hacia Samaria. Elías estaba luchando en ese deseo entre quererse morir, ¿verdad? Y luchar esa parte. ¿Qué tenía esa torta, hermanos? Que le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches. ¡Wow! Hermanos, Dios te va a dar la provisión necesaria. Eso sin lugar a dudas.
Aún a veces cuando Dios pacientemente y estás caminando en dirección contraria, ¿verdad? Dios pacientemente te está guardando, pero te va a sustentar, porque Dios está esperando que llegues a un punto donde ya tiene una cita contigo. Así que Dios no le indicó que fuera al monte Sinaí, que es el mismo que ahora Dios no le mandó. También ahí es donde el sacrificio de que iba a ser de Isaac, ¿verdad? Dios sabía eso, pero Dios sí sabía a dónde se estaba dirigiendo su profeta, ¿verdad? Sí sabía, y quizá también eso tenga que ver, sabía Dios a dónde se había propuesto ir Elías, y quizá esa sea también la posible interpretación, ¿verdad?, del largo camino terrestre. O sea, largo camino terrestre podría ser, Elías, regrésate hacia Samaria, ¿no? O largo camino terrestre, Dios sabía que Elías ya se había propuesto ir allá, aunque Dios no lo había mandado, pero Dios lo fortalece para que llegue a ese punto y él pueda encontrarse con su siervo y tratar con él, ¿verdad? Fíjense, Cristo esperó para tratar con Pedro días después de la resurrección, y en un lugar alejado del aposento y de todo, ¿verdad? Estaba en un lugar de pesca, Pedro. El monte Sinaí quedaba a unos 300 kilómetros de donde estaba Elías. Sí, fíjense, todo lo que caminó Elías. Dios lo fue guardando de leones, de asaltantes y de muchas cosas, hermanos. Así Dios nos guarda, repito, de asalto mortal, aún en nuestra depresión. Dios nos está guardando. Podemos descansar en ese Dios vivo y verdadero. No apruebo. No es que yo diga, hermano, deprímete. No. Yo inclusive pedí perdón a Dios también por la depresión. Es una falta de fe, es una incredulidad y todo. Pero lo que quiero hacer claro, hermanos, a contar todo esto, es que todos podemos caer en depresión. Un cristiano puede caer. Ojo. En el monte Carmelo vemos a un Elías valiente, desafiante, seguro y capaz de enfrentarse al rey y al pueblo mismo. En el monte Horeb vemos a un Elías deprimido, escondido, con ganas de morirse, un simple mortal, como dicen. Quizá podríamos decir, en el monte Carmelo vemos a un ungido y en el monte Horeb vemos a un simple mortal. Y a veces nos quedamos con la figura del Elías del monte Carmelo, ¿verdad? Por eso es lo que le digo, hermanos. Aunque tú veas a un ministro que Dios lo está utilizando grandemente, ora por él. Si Dios lo está utilizando grandemente, más, ora por él, para que Dios lo sostenga, lo guarde y todo, porque de repente puede derrumbarse como Elías ante una circunstancia, hermanos. Oremos por los siervos de Dios, oremos por los hombres y oremos por los hermanos, oremos unos por otros también, ¿verdad? Si te acuerdas de la oración de un hermano, o haz la lista de tus hermanos de la iglesia con los que más te llevas y ora por ellos, ¿verdad? Dijera alguien, bueno, tendría que ser por todos, sí, pues después ora el Señor y los demás, ¿verdad? Porque si tu iglesia es de 500 gentes, pues orar uno por uno, pues te vas a llevar como 5 horas, ¿no? Pero no se trata de eso, hermanos. Entonces hagamos esa conjunción. Así, hermanos, la historia nos demuestra que los grandes hombres de Dios, entre comillas, eran hombres también llenos de debilidad como nosotros. Elías va al monte Horeb, quizá como lo comenté, porque Elías sabía que ahí, ¿verdad?, Dios había hablado con Abraham, porque ahí Dios se había manifestado con Moisés, ¿verdad? Y él quería una manifestación de Dios, él quería algo que lo sacara, él quizá estaba esperando ver esos torbellinos, ¿verdad?, ese estruendo que se oía en el monte Horeb cuando Dios habló con Moisés. Quizá él estaba en un momento de desesperación, ¿sí? Elías estaba y se dejó guiar en su ayuda, buscando a Dios de algo que lo reanimara, buscando de Dios esos aparatos, ese shock que te hacen cuando te resucitan, ¿verdad? Es esa parte, y Elías estaba esperando eso. Dios aguardó pacientemente a su profeta y no le habló directamente hasta después de 41 días.
cuando ya Elías está en la cueva, caminó 40 días y 40 noches y se metió un día en la cueva. Entonces ahí es cuando Dios le habla, ¿verdad? Y le dice, ¿qué haces aquí? Y esta pregunta Dios se la hace para que se desahogue el profeta, para que él saque lo que tiene en su corazón y Dios pueda entonces obrar en eso. Dios conocía perfectamente qué hace Elías ahí. Mira, la depresión a veces no es algo que se ve ante los demás. Tú puedes estar yendo a la iglesia, cantando alabanzas, quizá brincando o muchos detalles y estar en depresión. Ten cuidado. Ten cuidado. Elías no debería haberse escondido. Dios levantó a Elías para traer un mensaje de confrontación a un rey y un pueblo en tremendo pecado. Elías había dejado de cumplir el propósito de su ministerio. Dios lo envió a confrontar. Como también Pablo, ¿verdad?, exhorta a Timoteo a no abandonar su propósito. Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Algunos comentaristas creen que Timoteo estaba a punto de tirar la toalla, ¿verdad?, por todos los ataques que estaba recibiendo, quizá de líderes de ahí mismo de la iglesia, ¿verdad?, quizá de hermanos y todo, y Timoteo estaba a punto de tirar la toalla, ¿verdad? Porque cuando Timoteo predicaba que tenía que vivirse la palabra de Dios, la sana doctrina y todo eso, algunos líderes decían, no exageres, Timoteo, ¿verdad? Y lo atacaban, y algunos hermanos también que cuando oyen la palabra de Dios atacan, ¿sí? Entonces, algunos que cuando oyen la sana doctrina se enojan y encrispan los dientes, ¿verdad?, y sacan las uñas. Entonces, nosotros tenemos que ver eso, hermanos. Y Timoteo exhorta, Pablo exhorta a Timoteo a que no se avergüence del evangelio, a que no sea cobarde. En segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 8. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Ahí está, hermano. Timoteo se estaba avergonzando, estaba empezando a querer claudicar, estaba empezando a lo mejor a querer cambiar la doctrina, inclusive hasta tirar la toalla, lo que dije, ¿verdad? Y Pablo le dice, espérate, Timoteo, Dios no te dio espíritu de cobardía. Si tú eres un hijo de Dios, no tienes ánimo, Timoteo. Y anima a su siervo, lo anima a su discípulo a seguir adelante, lo confronta, lo exhorta, lo anima, lo levanta. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Versículo 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Otra vez, Elías entendió la pregunta y confiesa, pero con base a su percepción, ¿sí? Y él hace esto olvidándose de su llamamiento y su propósito. Pero vemos algo claro, fíjense, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, eso era cierto, han derribado tus altares. ¿Los derribó el pueblo de Israel o los derribó Jezabel? Los derribó Jezabel, por orden de Jezabel y todo, pero el pueblo de Israel no hizo nada. Ninguno del pueblo de Israel hizo nada para que Jezabel no hiciera eso. Han matado a espada a tus profetas. ¿Quién? Los hijos de Israel. ¿Quién mató a espada a los profetas? Dice la palabra de Dios, Jezabel, los andaba buscando para matarlos. Pero Israel, otra vez, el pueblo no hizo nada. Y por lo tanto es partícipe. Elías no está mintiendo, está hablando de una realidad, hermanos, que cuando tú te haces el occiso, cuando tú estás viendo la maldad ejercitándose y no alzas la voz, tú eres partícipe de eso. Tú eres partícipe de eso. Oye, pero a ver, Elías no recordó los 100 profetas que Abdías los había guardado, y eso sí, pero a lo mejor esos 100 profetas estaban avergonzados,
estaban debilitados. A lo mejor Elías vio que ni fu hicieron después del suceso en el monte Carmelo y después de la amenaza de Jezabel hacia los profetas. En cambio, a lo mejor estaban ahí con él y salieron huyendo, ¿sí? Entonces Elías vio que ellos también habían renunciado a todo eso y se habían hasta ocultado otra vez con el pueblo por temor a ser asesinados. Ahí voy a lo mismo, hermanos. Cuando tú callas, porque hay gente que dice, bueno, es que ante una doctrina errónea hay que callar por la unidad. No, hermano, si tú callas ante un error, entonces tú te haces partícipe de esta error, ¿verdad? Y aquí lo vemos. O sea, Elías está diciendo, le está echando la culpa a Israel, cuando la actora fue Jezabel, pero Israel en su callar dio su aprobación. Tú, cuando callas, estás otorgando, estás dando tu autorización y estás dando tu consentimiento, y por lo tanto eres tan culpable como el que lo está haciendo. Como dice el dicho, ¿verdad? En México, no sé si en otros países también lo digan, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿sí? Entonces ahí está, hermanos. Entonces nosotros podemos ver esto. Recordemos, cuidando en el peligro de no poner nuestra atención en lo superficial, en lo emocional, ¿verdad? Porque va a nublar nuestro entendimiento y vamos a modificar el propósito de nuestro actuar y vamos a modificar el propósito de nuestro ministerio y podemos ser hallados falsos delante de Dios. Y lo podemos hacer con la mejor intención del mundo, creyendo que lo estamos haciendo por el bien de la iglesia, y no es así. Hermano, si tú callas ante un error, ante una doctrina errónea, ante algo que no está bien, no estás ayudando a la iglesia, la estás perjudicando. Es que se puede dividir la iglesia, ¿qué importa? Pablo dice que las divisiones son necesarias para mostrar los que son de los que no son. Si tú estás predicando la verdad, si tú estás hablando la verdad, si tú te opones ante un error y la iglesia se divide, es la muestra de que había varios ahí que querían oír esas doctrinas falsas y que no eran parte de la iglesia. A veces Dios poda los árboles para que den más. Sí, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios, con viento recio que tronaba los montes y todo, ¿verdad? Un terremoto y todo eso, pero después un silbo apacible, que podría traducirse una corta o delgada calma. Después del huracán, del viento impetuoso, del terremoto, hay una breve calma. Dios no estaba en lo catastrófico. Eso nos indica que después de la terrible tormenta, viento y terremoto, viene la calma que Dios trae. Después de todo lo que vivió Elías, después de toda la tormenta que estaba viviendo también él en sus pensamientos, en su corazón y todo, Dios traía la calma a través de su palabra, porque iba a hablar con Elías, ¿verdad? Iba a hablar con él y lo iba a restaurar a través de la calma. Hermanos, no vamos a restaurar a alguien a través de gritos, de música fuerte, de música encendida, ¿verdad? Y salsa y bachata cristiana y no sé qué tantos rollos más. No la vamos a hacer así, lo vamos a transformar a través de la palabra de Dios, que Dios obra a través de ella de manera silenciosa en el corazón de las almas. Aunque veamos una catástrofe, una apostasía terrible, debemos de saber que vendrá un tiempo de calma donde la presencia de Dios estará. Nosotros vemos, hermanos, que Dios está obrando en su profeta en todo esto. Podríamos también referirnos cuando Moisés, ¿verdad? Habló con Dios, el monte tronaba, truenos, relámpagos, vibraba el monte y todo eso, y Dios hablando con Moisés. Pero en medio de todo ese tronar y todo había una calma donde Moisés oía perfectamente, sin molestar todos esos ruidos, la voz de Dios. Dios habla en la calma, hermanos. Dios habla en la calma. Si tienes una necesidad, que Dios te hable. Ve en la palabra de Dios, busca un lugar silencioso y métete en la palabra de Dios y en la oración
y vas a ver cómo Dios te habla a través de su palabra. Como dice un canto, Dios obra de manera que no podemos entender, ¿verdad? Muchas veces esperamos la presencia de Dios y cosas de Dios en grandes manifestaciones, pero Dios hace cosas más grandes aún en la calma, en el silencio, en donde la vista, el oído y los sentidos no pueden ver ni sentir. Ahí Dios está haciendo una hermosa obra, maravillosa, ¿verdad? Nosotros recordemos esto siempre, hermanos, ¿sí? Que Dios es un Dios de orden y de calma también. Dios abre las obras más maravillosas. Por ejemplo, la conversión no la hace con gritos, con saltos, sino internamente, donde nadie puede verla. Dios hace obras maravillosas. Dios cambia las vidas en el silencio, en la calma, ¿verdad? Necesitamos eso y entender, como Elías, que Dios no siempre está en los huracanes, en las cuestiones de manifestaciones tremendas y todo, sino Dios también está en la calma. Y ahí es donde Dios puede tratar mucho más, como trató con su siervo Elías, con su profeta. Dios trató allí y lo restauró y le dijo: bueno, Elías, mira, yo voy a tratar en la calma, vas a ver lo que va a suceder. Yo voy a castigar a Israel por su rebelión. Aunque no se lo dijo así, pero digo, vas a ungir, vas a ir y vas a ungir a Hazael por rey de Siria, vas a ungir a Jehú para que sea el rey de Israel, y vas a ungir a Eliseo, hijo de Safat, para que te sustituya a ti, ¿verdad? Porque, hermanos, aunque les digo que la depresión, que todo, cuando fallamos en nuestro ministerio, Dios puede obrar de que entonces ya sea hora de reemplazarnos, nos quite y ponga a otro. Porque para Dios es muy importante, es el que seamos valientes, el que estemos allí enfocados en el Señor. Y Dios puede hacerlo. A Elías lo dejó otro rato, aunque fue ormando a Eliseo poco a poco, ¿verdad? Hasta que Elías fue quitado, arrebatado, ¿verdad? Y Eliseo entonces toma la batuta. Pero Dios ya le había dicho a Elías que iba a ser sustituido por Eliseo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú te desvías del propósito de Dios, podemos dejar de ser útiles para el Señor. Meditemos en esto, pero sobre todo esto veamos el amor, la misericordia de Dios con su siervo, ¿verdad? ¿Cómo lo trató? Con tanto amor, con tanta paciencia, con tanta misericordia, supliendo sus necesidades, estando con él en silencio, y aprendamos de esto antes de buscar crucificar a hermanos que están caídos o en depresión. Meditémoslo, arrepintámonos si tenemos que arrepentirnos y entreguemos nuestra vida al Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Cualquier cosa, déjame tu comentario, estoy para servirte. Nos vemos, hasta la próxima.